Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio al estudio de la materia matemática con relación a un tema que son los polígonos para quinto de primaria. ¿Qué es un polígono? Acá vemos unas figuras. Dice así: en geometría, polígono es una figura geométrica plana compuesta por una secuencia de segmentos rectos consecutivos, quiere decir seguidos, que encierran una región en el plano. Vamos a ver lo que es una línea poligonal. Acá tenemos unos ejemplos. Dice, una línea poligonal está formada por varios segmentos consecutivos. Estas líneas poligonales pueden ser abiertas, como en el caso de la figura izquierda, que no está cerrada, o puede ser una línea poligonal cerrada. Entonces, la primera es una línea abierta, no está cerrada, y la segunda sí representa un plano definido por tener sus líneas poligonales unidas entre sí, y eso se llama línea poligonal cerrada. Vamos a ver elementos dentro de un polígono. Entonces aquí vamos a crear un polígono. Estamos creando una figura plana con segmentos consecutivos, cerrada. Entonces es un polígono creado por líneas poligonales cerradas. Entonces aquí vemos que las líneas rojas se llaman, en este polígono se llaman lados. Y acá tenemos el concepto. Lados son segmentos que forman un polígono. Dentro de esta figura poligonal, ya está armada esta figura, vamos a ver ahora otros elementos. El vértice. El vértice es la unión de dos segmentos, o es el cruce de dos segmentos, también se puede decir. Entonces aquí vamos a demostrar que tenemos entonces varias líneas y estas líneas se han unido formando el vértice. Tenemos el primer vértice, así se forman los vértices siguientes, la unión de dos lados. En este caso tenemos 5 vértices porque son 5 líneas las que están formándose. Y dice así: vértices son los puntos donde se cortan o se unen los lados. Dentro de este polígono vamos a trazar ciertas líneas, las cuales se llaman diagonales. Pero estas líneas tienen esta característica. Voy a unir este vértice con el del frente, sin pasar por la línea consecutiva. Puedo trazar otra diagonal. Entonces fíjense, podemos trazar otras diagonales más que se nos presentan. Pero fíjense, la característica es no pintar sobre los lados. Esa es una diagonal. Y ahora viene el concepto. Diagonales son segmentos que unen dos vértices que no son seguidos. Por eso se llaman, no son consecutivos. Yo puedo unir un vértice con otro que no sean consecutivos. Y por último vamos a formar otro elemento que está dentro de este polígono, que son los ángulos. Los ángulos son los espacios que han formado estas líneas rojas, estos lados. Se llaman lados, las líneas rojas que vamos a ver. Y aquí vamos a ver, acá tenemos el primer espacio, llamado ángulo. Y como son 5 vértices, forman 5 ángulos. Y el concepto dice así: espacio o ángulo es el espacio o amplitud que comprenden dos lados. Entonces vamos a resumir que los elementos de un polígono son 4. Los lados son segmentos de líneas poligonales cerradas que forman una figura plana. Los vértices es la unión de estos lados o el corte de estos lados. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices que no son consecutivos. Y el ángulo es el espacio comprendido entre dos lados. Veamos ahora las clases de polígono.
Hay polígonos regulares, donde dice que son sus lados iguales, y hay polígonos irregulares, donde sus lados son desiguales. Acá te presento polígonos solo regulares, o sea, donde sus lados son idénticos, el tamaño de sus lados son idénticos unos con otros. Tenemos el polígono de menor lado, es el triángulo, luego viene el cuadrado, pentágono, que significa de 5 lados, hexágono, está formado por líneas poligonales 6 lados, 6 segmentos. De la misma manera, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, decágono, 10 lados, y de 12 lados tenemos al dodecágono. Hay muchos más lados, muchas más polígonos regulares, pero estos son los comunes, los que más se trabajan. Vamos a ver ahora, en este caso vamos a ver ahora la familia de triángulos. Sabemos que el triángulo es la figura más pequeña, la que tiene menos lados de un polígono. Pero el triángulo también tiene sus características. El triángulo tiene unas distintas formas. Triángulo según la longitud de sus lados puede ser equilátero, equilátero con sus 3 lados iguales. Isósceles significa 2 lados iguales y un tercero no. Y el escaleno, que indica que ninguno de sus 3 lados tienen el mismo tamaño. Son segmentos con diferentes medidas. Eso es la clasificación de los triángulos según sus lados. Vamos a ver ahora la clasificación también de los triángulos, pero según el ángulo que forman. Si forman un ángulo recto, se llaman rectángulos. Quiere decir que uno de sus lados tiene que valer 90 grados. El acutángulo significa que sus 3 ángulos son menores a 90 grados. Eso se llama acutángulo. Son ángulos, espacios menores a 90 grados. Y un ángulo obtusángulo es que uno de los ángulos puede ser mayor a los 90 grados. Vamos a ver ahora la familia de los cuadriláteros. Cuadrilátero significa polígonos de 4 lados. Ahora, hay polígonos regulares y polígonos que no son regulares. Acá los primeros son polígonos irregulares. Tenemos el trapezoide, donde solamente sus 2 lados son paralelos, el de arriba, ¿ya? Sin paralelos, perdón, no son paralelos. Quiere decir que son figuras que no tienen un lado igual, ninguno. En cambio, el segundo, el paralelogramo, sí tiene 2 lados iguales de 2 en 2. Y el trapecio tiene 2 lados iguales de 2 en 2. Las figuras de abajo que representan todas tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, el cuadrado tiene sus 4 lados iguales, por lo tanto tiene 4 ángulos rectos. En el rectángulo tiene sus lados iguales de 2 en 2, la línea de arriba con la línea de abajo son iguales, la línea de la izquierda con la derecha son iguales. Son iguales de 2 en 2 y también representan ángulos rectos, tienen ángulos de 90 grados. Y el rombo de base cuadrada, sus 4 lados son iguales, por lo tanto los ángulos son iguales de 2 en 2. Aquí te presento cómo hallar el perímetro de una figura plana. Perímetro se refiere a la suma de sus lados, o sea, el contorno de una figura poligonal. Entonces, para calcular el perímetro, basta sumar sus lados, basta sumar la longitud de cada uno de sus lados. No importa si es una figura regular o irregular. Aquí tengo un ejercicio, por ejemplo, de una figura completamente irregular. Ahí tenemos. Cada lado tiene diferentes dimensiones. Entonces, para hallar el perímetro de esta figura irregular, basta, dice, sumar la longitud de sus lados. Entonces yo voy a hallar acá perímetro, pongo la letra P con mayúscula y coloco los valores numéricos: 4 más 5 más 4 más 3 más 5.
Realizo la suma correspondiente y el resultado será 21 centímetros. Es decir, que el contorno de esta figura geométrica tiene una longitud de 21 centímetros. Veamos otro ejercicio que ustedes me van a dar la respuesta. También es una figura irregular. Fíjense que cada segmento tiene su propia longitud. Si miran ustedes, tenemos 8 segmentos. Es una figura octogonal, pero es una figura irregular. Lo mismo que la anterior, aplicamos la suma de estas medidas. Sumamos las longitudes de estos segmentos y el resultado sería así. Perímetro es igual a 2 más 7 más 8 más 3 más 4 más 3 más 8 más 3. Haciendo el cálculo mental o escrito, el resultado sería 38 centímetros. Entonces, perímetro se refiere al contorno de una figura geométrica. Se refiere a la suma de estos segmentos. Y terminamos con la suma en 38 centímetros. A continuación, veamos otros ejercicios. Aquí te presento, ahora sí, un polígono regular. Y solamente tiene una sola medida. ¿Por qué? Porque sus 4 lados son iguales. Entonces basta sumar sus 4 lados. Muy bien. Muy bien, 3 más 3 más 3 más 3. O puede ser que como son el mismo lado, el mismo tamaño, se puede utilizar la multiplicación 3 por 4. Acá tenemos una figura también regular. Es un rectángulo, donde sus lados son iguales de 2 en 2. 7,3 mide uno de sus lados y el lado de abajo también debe medir lo mismo. 3,3 mide uno de sus lados verticales, el otro lado también mide lo mismo. Entonces aquí tengo que sumar los 4 lados. A ver, ¿cuál sería el resultado? Les dejo para practicar. Muy bien. Y acá tengo otra figura regular. Es un rombo. Donde es un rombo de base cuadrada, donde uno de sus lados mide 4 centímetros. Entonces, parecido al primer ejercicio. Como sus lados son iguales, basta sumar sus 4 lados. Muy bien, jóvenes, aquí les dejo otra figurita. Esta figurita no es una figura, no es un polígono regular, es un polígono irregular, donde cada uno ahora tiene sus medidas, cada lado. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es sumar la longitud de cada segmento. Muy bien. Acá tengo un isósceles, donde los lados laterales son iguales y un tercer lado, que es la base, no es igual y tiene sus medidas. 8,3 un lado lateral, 8,3 centímetros el otro lado y su base mide 3,2. Entonces sumamos cada longitud de cada segmento. Muy bien. Correcto. Muy bien. 19. Muy bien. Ahora tenemos aquí el último. Esta figurita es una figura circular. Tiene su propia fórmula, lo cual les invito a memorizar esta fórmula para que en la próxima clase apliquemos varios ejercicios con esta fórmula. La fórmula es la siguiente. Debo tener primero conocimiento del radio. Radio, ya hemos visto el anterior, es el espacio o la línea que hay entre la mitad de la circunferencia a cualquier punto de la circunferencia. Entonces vamos a darle una medida, ya esto se llama radio, y se reemplaza con la letra R. La fórmula para hallar el perímetro, el contorno de esta circunferencia es 2 veces multiplicar la medida del radio
y multiplicar por la letra griega pi. La letra griega pi tiene